Muy bien, queridos hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien abrigaditos. Muy bien, me alegro. Justo ayer recordábamos esto de Santiago, que yo dije que era de San Pablo. A mí se me confunde San Pablo con Santiago. Estoy un poco mayor, ya no me acuerdo bien quién dijo cada cosa. Ayer comentaba que decía San Pablo, pero es Santiago, ¿no? Esto que nos ha recordado hoy día. Lleven a la práctica la palabra y no se limiten a escucharla, como oyentes olvidadizos. Les decía que entra por un oído y sale por el otro. No, sino es la palabra de Dios, es para llevarla a la práctica. ¿Por qué? Porque dice esto, el que escucha y la pone por obra encuentra la felicidad. O sea, la palabra de Dios es la que nos indica el camino de la vida. El camino de la vida. Hay un salmo ya escrito 1000 años antes de Jesucristo, o poco menos, que dice eso: me enseñarás el camino de la vida. El camino de la vida es el Evangelio. El Evangelio no es unas indicaciones para un pequeño grupo selecto de gente perfecta. No, no. El Evangelio es la palabra de la vida. Nos enseña el camino de la felicidad, el camino de la vida. Me enseñarás el camino de la vida, me saciarás de gozo. Seguramente muchos de ustedes, ojalá todos tengan esta experiencia, ¿no? Tengamos esta experiencia de poder dar testimonio como cuando uno ajusta su vida, ajusta su vida. Eso significa el justo. El justo es el que ajusta su vida a la palabra de Dios. Es una cosa estupenda, estamos felices, estamos contentísimos, cuando nos dejamos llevar por la palabra, ¿no? Y les decía justamente, esta es la razón de estos encuentros que estamos teniendo y que vamos a tener a lo largo de este año, igual que los años anteriores, ¿no? Lo que pasa es que este año tenemos una dinámica un poco distinta, ¿no? Les decía, estos encuentros durante varios meses va a ser justamente para que conozcamos lo que la Iglesia nos dice sobre la dimensión caritativa de la misión de la Iglesia, para luego los últimos encuentros ya aterrizar eso a la práctica, cómo lo vamos a llevar en nuestra arquidiócesis, cómo esto que nos indica el magisterio lo vamos a llevar en nuestra arquidiócesis. Por eso tanto el encuentro, el curso que tuvimos el mes anterior como la última parte del título es la misma: nuevas perspectivas para la Iglesia en Arequipa, ¿no? El de la vez pasada fue evangelización y caridad, el de esta vez es fe y caridad, pero en ambos casos es esto: nuevas perspectivas para nuestra Iglesia en Arequipa, ajustándolas a la voluntad de Dios que nos viene dada a través del magisterio. Fíjense, muy importante que tengan en cuenta esto. No sé si todos lo sepan, ¿no? Y de hecho yo creo que muchos no lo saben, incluso algunos sacerdotes creo que no lo saben, y espero que los seminaristas lo aprendan bien y lo apliquen, ¿no? O sea, no toda la palabra de Dios está incluida en la Biblia. No, la Biblia es palabra de Dios, sí, pero no toda la palabra de Dios está incluida, escrita en la Biblia. No. Dice San Juan, al final de su evangelio, dice, ¿no? Si hubiéramos tenido que escribir todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos visto al Maestro, no nos alcanzarían todos los libros para ponerlo por escrito. Esto es muy importante, O sea, no toda la palabra de Dios está escrita en la Biblia, ¿no? También la palabra de Dios ha sido transmitida de modo oral. De hecho, antes de escribirla se transmitía oralmente hasta que se puso por escrito. Y no se puso por escrito todo, como lo dice San Juan. Entonces, el resto, fíjense, nos ha sido transmitido de modo oral, de generación en generación, de generación en generación. Eso se llama la tradición de la Iglesia.
Esto lo explica muy bien el Vaticano II, pero esto es de toda la vida, ¿no? Es las Sagradas Escrituras, la tradición oral, que se actualiza para nosotros a través del magisterio de la Iglesia. Por eso es tan importante seguir el magisterio de la Iglesia, porque es el que aterriza las Sagradas Escrituras y la tradición al hoy de nuestra vida, a las circunstancias actuales, las aplica a las circunstancias actuales. Por eso es muy importante, yo espero que los seminarios, porque hay sacerdotes, fíjense, que no siguen, que no leen, por ejemplo, lo que dice el Papa, no lo leen, es impresionante. Y me imagino que hay muchísimos que tampoco lo leen, ¿no? Digo, ¿cómo se puede guiar al pueblo santo de Dios sin leer al Papa, que es el vicario de Cristo, que es Pedro, el sucesor de Pedro, el que tiene el timón de la nave, que es la Iglesia? Entonces, ¿cómo se puede guiar? ¿Cómo se puede hacer un agente pastoral? ¿Cómo puedo pretender yo vivir mi fe cristiana en el siglo XXI si no leo al Papa? Si no sigo el magisterio de la Iglesia. No podría ni como laico. ¿Por qué? Porque yo interpreto a mi manera. Y ya dice San Pedro, si no me equivoco, ¿no?, que la palabra de Dios no es de libre interpretación. Eso es una doctrina no católica. Hay comunidades cristianas no católicas que viven así, cada uno interpreta la palabra a su manera. Cada uno la interpreta a su manera, ¿no? Entonces abren la Biblia, sí, Dios me dice tal cosa y todo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Tienes tu línea directa con el Espíritu Santo? ¿Cómo sabes? Por eso también dentro del magisterio hay un documento muy bonito que se llama la interpretación de la Biblia en la Iglesia, y ahí nos dice eso. No es que la Biblia sea de libre interpretación, ¿no? Eso hacen los no católicos, ¿no? Eso hacen los no católicos. Bueno, luego no te vaya a pasar ese, ¿no?, que estaba en crisis tremendo, ¿no? Entonces, Señor, dame una palabra, ¿qué me quieres decir? Y no sé qué, voy a abrir la Biblia, a ver que me dices algo. Y entonces abre así al azar, ¿no? ¡Pum! Y entonces fue y se ahorcó. Lo de Judas. Señor, me estás diciendo que quieres que me ahorque. Ay, Señor, a ver, dime bien. A ver. Y dijo Jesús, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Paz. Y fue la libre interpretación. Por eso es muy importante que los seminaristas, siempre se los digo, a los formales insisto, los seminaristas tienen que acostumbrar a leer el Observatorio Romano desde el seminario, porque ahí viene publicado todo lo que dice el Papa. Ya en primero de teología tienen que empezar a leer por lo menos uno de los discursos, una de las homilías del Papa semanal. En segundo de teología 2, en tercero de teología 3, en cuarto de teología ya se leen ya 4 de los discursos del Papa, y luego ya cada año van añadiendo uno. Y así se hacen, y les contaba a ustedes ayer, y esto yo lo hago no desde ahora, desde que era seminarista, seguir al Papa. ¿Cómo voy a seguir al Papa, no? Pues bien, y entonces, por eso es tan importante lo que estamos haciendo estos días, ¿no es cierto? Porque ¿qué estamos haciendo? Que hicimos nuestro encuentro anterior, si quieren llamarlo curso anterior, escuchamos a San Juan Pablo II y al Papa Francisco, ¿no es cierto? Y eso se lo recordaba ayer. Y le dije a Benedicto, lo vamos a escuchar ahora. ¿Por qué? Porque les explicaba, es el Papa que más documentos ha escrito sobre la caridad. Es el que más ha escrito. Ayer vimos la primera parte de su primera encíclica. ¿Se acuerdan? Que se llama Deus Caritas Est. ¿Ya la han encontrado en internet? Tienen que encontrarla, pues más vagos son. No leen ustedes, ¿no? ¿Leen o no leen? Muy importante leer, hermano, muy importante leer. Yo les doy unas claves para que luego ustedes lean por su cuenta, ¿no? Muy bien, ayer hemos visto la primera parte de la Deus Caritas Est. La segunda parte la vamos a ver después. No sé si hoy día nos dé tiempo para entrar o mañana. Mañana es un día muy bonito. Mañana vamos a escuchar al Papa,
En un video vamos a escuchar al Papa hablar sobre este tema. Es una cosa estupenda, el Papa Francisco. Y luego vamos a escuchar un testimonio también. Va a ser un día un poquito, digamos, variado mañana. Pero ahora, y luego veremos la segunda parte de Deo Caritas, no sé si hoy día o mañana. Pero ahora vamos a pasar a otro documento del Papa Benedicto que se llama Sacramentum Caritatis. Sacramentum Caritatis. Se escribe así. ¿Lee? ¿Se lee? Así. Sigue achicando la letra, creo, ¿no? Bueno, se lee, ¿no? Sacramentum Caritatis, ¿ya? Para que lo busquen en Google, es un poquito más ancho este, ¿ya? Muy bien, entonces, Sacramentum Caritatis significa el sacramento de la caridad, el sacramento del amor, ¿no es cierto? Y no nos olvidemos lo que decíamos ayer, cuando se habla del amor propiamente cristiano, que es el amor, digamos así, la cumbre de la perfección, nos estamos refiriendo al agape, al amor por donación, ¿se acuerdan? Ayer hablamos de los 3 tipos de amor que no son malos, decíamos, no son malos. El amor filía, que es el amor de amistad, el amor eros, que es el amor de atracción, de selección por atracción, predilección, y el amor agape, que es el amor de donación, que es la plenitud del amor. El amor por donación, donde ya yo no soy absolutamente para nada importante, lo importante es el otro. El amor de amistad, decíamos, es un amor de afinidad, ¿no es cierto? Entonces, yo soy afín contigo, veo a esta persona que es afín a mí, establecemos una relación de amistad porque somos afines. Entonces está siempre el yo. Luego, el amor eros, ¿no? Que no tiene nada que ver con el 6º mandamiento, por si acaso, de erótico no tiene que ver. O sea, justamente la palabra erótico, ¿no? En esa connotación que se le da hoy día, es una perversión del eros, eso lo explica Benedicto XVI en la Deo Caritas, pero no nos metemos por ahí. Pero el amor eros es siempre, de alguna manera, un amor de preferencia, de predilección mía, ¿no? En cambio, el amor agape es el amor en el cual el yo desaparece en el tú. Es el amor de donación, donde el otro es el centro. No soy el centro yo, el centro es el otro. Ese amor, les explicaba, esta palabra agape, las 3 son palabras griegas, ¿no? La palabra agape en el mundo griego en algún momento se había usado y había caído en desuso, porque se hablaba de filía y de eros. Y la comunidad cristiana, al no tener una palabra para expresar este amor que es divino, pero que se encarna en el hombre, en el cristiano, entonces toma esta palabra que ya prácticamente había caído en desuso y habla del agape, ¿no? Cuando ustedes leen en la Biblia, el amor, la palabra, ayer leímos un trocito de 1 Corintios 13, la palabra que usa Pablo que escribe en griego, es agape, agape. Este agape que es el amor de donación, que es el amor cristiano, es el amor que nos ha manifestado Jesucristo en la cruz. Muera yo para que tú vivas. Esto es el cielo en la tierra. Comenzar a experimentar el cielo en la tierra. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No ama a tu prójimo como a ti mismo, no, eso ya pasó de moda, es el Antiguo Testamento. Si tú estás todavía en el ama a tu prójimo como a ti mismo, estás pasado de moda, pues, ¿no? Estás pasado, en la época de los teléfonos fijos que se hacían así. El último grito de la moda, La revelación es la plenitud de la revelación, el amor agape, muera yo para que tú vivas.
Amar al otro como Jesucristo te ha amado a ti, dando su vida por ti. Dice San Pablo, ha muerto por mí cuando era un malvado y un pecador. Y con esa sangre no solamente ha pagado mis pecados, sino que ha obtenido para mí el Espíritu Santo, que es justamente la persona ágape en la Trinidad, es el fruto del agape entre el Padre y el Hijo, y el vínculo de ese agape, que es derramado en nuestros corazones, ¿no es cierto? Y en consecuencia experimentamos este agape dentro de nosotros, Dios volcado en nosotros, es una experiencia bellísima, Dios volcado en mí, todo el amor de Dios dentro de mí, que lo experimento, decíamos, no como cosquillitas, no es un sentimiento, decía el Benedicto XVI, que es algo mucho más potente, pero que efectivamente se experimenta. Y es ese agape de Dios en mí, esa relación de amor con Dios, con este Dios que me ama, que me ha amado primero, el que transforma, esto estoy recordando lo que hemos escuchado ayer, que el que transforma mi corazón, lo profundo de mi ser, lo transforma y hace que gratuitamente vaya brotando de mi corazón el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como Cristo me ha amado. Anoche terminamos justamente con estas palabras de Benedicto XVI, de modo tal, decía ayer Benedicto XVI, que este agape, este amor cristiano ya no es un mandamiento, no es un mandamiento, ni tampoco es un sentimiento, aunque incluye el sentimiento, pues ya no es un mandamiento que nos es puesto desde fuera para que nosotros lo cumplamos con nuestras fuerzas o apoyándonos en Dios, con una ayudadita. Decía esto muy importante, ya no es un mandamiento que nos es puesto de fuera, como era el decálogo. El decálogo, 10 mandamientos puestos desde fuera por Dios al pueblo de Israel con una finalidad específica, dice San Pablo, una finalidad específica para un tiempo determinado. En cambio, dice el Benedicto XVI, el agape no es un mandamiento que nos es impuesto desde fuera, que tengamos que cumplir nosotros con nuestras solas fuerzas. No, el agape es un don de Dios que Él nos lo mete dentro, gratis, y que entonces ese agape brota desde dentro porque la fuente está dentro de nosotros. Ya no soy yo el que vive, dice San Pablo, es Cristo el que vive en mí. Y entonces ahí terminábamos comentando esto, ahí se ve la gratuidad del cristianismo. Y fíjense ustedes, queridos hermanos y hermanas, cuánta gente no sabe esto, aún en nuestra Iglesia Católica. Cuánta gente no sabe esto, en gran parte por responsabilidad nuestra, que no lo hemos sabido transmitir del modo adecuado, por lo que sea. Pero cuánta gente no sabe, cuánta gente todavía vive el cristianismo como si fuera pues un moralismo, unas leyes que tengo que cumplir. Jesucristo, que se ha hecho hombre, ¿no es cierto? Y hecho hombre me ha enseñado cómo me tengo que portar. Él es el modelo que yo tengo que reproducir en mí con mis fuerzas, ayudado por la oración, ayudado por los sacramentos, pero soy yo el que tengo que reproducir ese modelo para poder irme al cielo. Entonces el cielo es una carrera de obstáculos, ¿me entienden? Son los obstáculos que tengo que pasar para poder llegar al cielo. Tengo que vivir, es una carrera de obstáculos, las tentaciones, las tribulaciones, la no sé qué vaina. Oye, qué difícil me lo pone Dios, ¿no? ¿Me entiende? Pero hay mucha gente que vive el cristianismo así, que vive, el cristianismo fue una carrera, son obstáculos que yo tengo que superar para poder ir al cielo. Oye, fatal, pues, ¿no? Esto no es el cristianismo. El cristianismo es un don de Dios, gratuito, gratis. Ya recordamos ayer estas palabras cuando le dicen a Jesús, Maestro, qué duro este lenguaje, ¿quién podrá vivir así? Escuchar el sermón de la montaña, que te pega una mejilla, pon también la otra. Si te pide lo que es tuyo, no se lo reclama. ¿Quién va a poder vivir así? Señor, qué duro, qué difícil. Y Jesús, también el Evangelio, Jesús que dice, difícil no, imposible para los hombres, para la naturaleza humana, pero para Dios no hay nada imposible, para la naturaleza divina, y eso es el cristiano. Es uno que tiene naturaleza humana, recibida de papá y mamá, que no puede vivir así, pero en el caso del cristiano, a diferencia de los de allá afuera, tenemos dentro de nosotros la vida divina, Dios,
la naturaleza divina dentro de mí. Y entonces, en virtud de esa naturaleza divina que vive dentro de mí, entonces no es imposible. Al contrario, Jesús, lo escucharán en el Evangelio de este domingo, dice esto: vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Algunas veces, pues eso, tanta gente que está cansada de esforzarse y no conseguirlo. Me vuelvo a esforzar y otra vez vuelvo a caer. Y otra vez me lo propongo y otra vez una vaina. Entonces, ¿qué hacía? Los fariseos en tiempo de Jesús empezaron a rebajar los 10 mandamientos, ¿no? Empezaron a rebajarlos. Entonces un montón de preceptos, de leyesitas, reglamentos, para tanto, les explicaba esto ayer, les contaba, ¿no? ¿Ve? Los empiezan a rebajar para de alguna manera tratar de justificarse de que están cumpliendo. Pero al final los rebajaron tanto que vino el Dios al que ellos querían adorar y lo mataron. Impresionante. Así se termina con el esfuerzo. Con el esfuerzo humano se termina matando a Dios. Con el mero esfuerzo humano. Entonces fíjense ustedes que Jesús, lo que escuché el domingo: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, y encontrarán descanso para su alma. Te sientes cansado de intentarlo y sigues cayendo, vuelves a intentarlo y no cambia nada, estás cansado, agobiado por las preocupaciones del mundo, y el Señor: vengan a mí, hombre, ven. Toma sobre ti mi yugo, toma sobre ti mi yugo y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sé humilde. Si no puedes, sé humilde. Si tú no puedes hacerlo, sé humilde. Toma mi yugo. ¿Sabes lo que es el yugo, no? En la época de Jesús se entendía muy bien esto, ¿no? Porque la tierra no se araba con los tractores que hay hoy día, ¿no? Sino, ¿cómo se araba? Con bueyes, ¿no es cierto? Los bueyes que se ponían 2 o 4 o 6, depende, todo lo que había que hacer, y se les unía con una madera, ¿no? Eso se llama el yugo. La yunta de bueyes unidas por un yugo. Y eso es lo que dice Jesús: toma mi yugo, yo estoy aquí, ponte tú aquí, hombre, no seas tonto, que estás arando solo, huevo frito. Toma mi yugo, ponte aquí, y vas a ver cómo vas a caminar conmigo. ¿Y qué dice Jesús? Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Entonces, si tú te coges el sermón de la montaña, donde Jesús dice esto que le estoy diciendo: el que te pegue una mejilla, ponle la otra; el que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames, etcétera, etcétera. Dime tú si eso es suave, si eso es ligero. Olvídate, pues, ¿no? Olvídate. A ver si es suave que te roben el carro que está en la playa de estacionamiento, que tiene un bonito carro, yo te lo chequeé cuando llegabas, voy, me lo robo, a ver, así, estupendo, dice Dios, no lo reclames, sí, no va a presentar la denuncia, que se lo lleve el ladroncito. A ver, dime si eso es suave. Eso no es suave, pues, hombre. Y Jesús no es tonto, ¿me entiendes? Que alguien te mete un trompón, ay, gracias, a mí, eso no es suave. ¿Por qué dice Jesús suave y ligero? ¿Por qué? Porque naturalmente para los naturales humanos eso no es suave ni ligero, pero si estamos enyuntados con el Señor, sí, porque tenemos vida divina. Y por eso podemos, lo que llegamos a hablar ayer, por eso podemos amar al otro cuando el otro nos contrasta. Por eso los matrimonios cristianos duran hasta que la muerte los separe. No porque sean 2 santos, no es por eso. O sea, 2 impecables, no, tienen sus dificultades, sus líos, algunas veces sin querer se hieren, uno puede meter la pata, lo que sea, ¿no? Pero se perdonan. ¿Por qué se pueden perdonar? ¿Por qué se pueden perdonar? Ese amor no es el amor natural, humano, que tiene un límite. El poder amar al enemigo, que es lo que dice Jesús, amar al otro cuando el otro te afecta, se hace tu enemigo, te afecta, te destruye, eso es divino. Pero eso lo tienen los matrimonios cristianos. Lo tienen los matrimonios cristianos. Entonces puede estar, y eso lo tienen los cristianos en el mundo. Eso es lo suave cuando tenemos el Espíritu Santo dentro, porque brota de nuestro corazón. Brota. No es un esfuerzo, no es una estrategia. No es una estrategia. No es una estrategia. Es
gratuito, brota, es una naturaleza dentro nuestro que brota, una cosa estupenda. ¿Ven? Y entonces, ahora vamos a entrar, eso es lo que vimos ayer, y ahora vamos a ir a la Sacramentum Caritatis, fíjense, que habla sobre la Eucaristía, el sacramento de la caridad, del amor, ¿no? El número 86 dice así: subrayar la relación intrínseca, interna, intrínseca, entre Eucaristía y misión, la misión de la Iglesia, nos ayuda a redescubrir el contenido último de lo que anunciamos. Cuanto más vivo sea el amor por la Eucaristía en el corazón del pueblo cristiano, tanto más clara tendrá la tarea de la misión, que es llevar a Cristo a los demás. Y luego, en el número 88, dice así, cita Jesús del Evangelio de Juan: el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, ¿no? Y parte de ahí. Con estas palabras el Señor revela el verdadero sentido del don de la propia vida por todos los hombres, y nos muestra también la íntima compasión que Él tiene por cada persona, la compasión que Jesús, que Dios tiene por cada persona. Y sigue diciendo así: por eso cada celebración eucarística actualiza sacramentalmente el don de la propia vida que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros y por el mundo entero. Y por eso, cada vez que celebramos la Eucaristía, es en la Eucaristía donde Jesús nos hace a nosotros testigos de esa compasión de Dios para con los demás. Testigos con nuestra propia vida de la compasión de Dios por cada hermano y hermana. Nace así, en torno al misterio eucarístico, el servicio de la caridad para con el prójimo. Es un fruto de la Eucaristía. Ayer terminamos también diciendo esto, ¿no? Es en la medida en que la vida divina crece en mí, entonces va brotando de mí este amor. Y decíamos, ¿cómo crece la vida divina? Decíamos, a través de la escucha de la palabra, ¿se acuerdan, no? La intimidad con el Señor, los sacramentos y la vida en la comunidad eclesial. Va creciendo en mí la vida divina, y de esa manera entonces puedo, lo que dice aquí el Papa, va brotando de nosotros el servicio, el impulso del amor, de la caridad para con el prójimo. ¿Qué consiste? Fíjense en qué consiste esta dimensión caritativa, que es la que nos ocupa este año, en la misión de la Iglesia. ¿En qué consiste? Dice así el Papa. ¿Qué consiste? A ver dónde lo encuentro. Consiste justamente en que en Dios y con Dios, yo amo también a la persona, atentos los esposos, que no me agrada, las esposas, o ni siquiera conozco. En esto consiste. Fíjense el fruto de la Eucaristía, el fruto, ¿no es cierto? Que puedo amar gratuitamente a la persona que me cae mal, que no me agrada, o incluso a las personas que ni siquiera conozco. Por eso, cuando el Papa nos dice, el 29 de junio, o sea, el domingo siguiente, esta vez el 2 de julio, hacemos la colecta del óvulo de San Pedro, ¿no es cierto? ¿Han hecho la colecta en sus parroquias? En la misa del domingo, claro. ¿Qué has puesto? ¿Un botón? Pregúntale a los sacerdotes, los sacerdotes saben esas cosas. Me acuerdo cuando era seminarista, me mandaron seminarista y diácono, porque me lo mandaron ahí, y entonces el párroco nos hacía contar la colecta el lunes, a mí y a mi compañero. Pucha, ahí entraba de todo, había botones. En esa época los mayores se acuerdan que existía el ring para hablar por teléfono. Había el ring, pero ya no el ring que se usaba, sino el que ya había pasado de uso, y así, ¿me entiendes? Impresionante, ¿no? Eso, eran monedas, billetes, un billete, aleluya, un billete aquí. ¿Por qué
el obra de San Pedro, uno se puede meter la mano al bolsillo y poner una buena ayuda. ¿Por qué? Por esto. Porque nace en mi corazón, puedo amar incluso al que no conozco. Porque ese dinero, ir al África, ir al Asia, no los conozco, no importa. O sea, porque lo hago por amor, ¿no? Lo hago por amor, no para que el vecino piense que no pongo nada. ¿Me entienden? Eso, fíjense qué cosa tan bonita. A ver si nos metemos esto en la cabecita. Es con Dios y en Dios que yo puedo amar a la persona que no me agrada y que ni siquiera conozco. No yo solo, en esta yunta, con este yugo. Es el amor de Dios que habita en mí, que ama a través mío. Muy bonito. Y dice así, esto solo puede llevarse a cabo, fíjense cómo insiste el Papa en lo que hemos visto en el otro documento, a partir del encuentro íntimo con Dios. Es en esta intimidad con el Señor que va brotando esto en nosotros, un encuentro que se ha convertido en comunión de voluntad. Tenemos la misma voluntad de Dios, tenemos la misma compasión de Dios, tenemos los mismos sentimientos de Dios, dice San Pablo en Filipenses, tengan los mismos sentimientos de Jesús, Filipenses capítulo 2. Eso es el cristiano, tiene los mismos sentimientos de Jesús. ¿Ven? Entonces, sigue diciendo así, aprendo a mirar a esa otra persona ya no solo con mis ojos y mis sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. Entonces, el pata ese que se te para en el semáforo, ¿no? Y que te empieza a hacer malabares, ¿no? Y que te pone nervioso porque piensa que es choro, ¿no? Ya lo empiezas a ver de un modo distinto. Ya no es un pesado que te asusta, ya no. Es un pobre indigente que necesita tu ayuda. Es distinto, es distinto. Esa persona del grupo, ¿no? Que te cae mal, porque no está dicho que todos en tu grupo te tengan que caer bien. ¿Ustedes tienen a alguien en su grupo que le cae mal o no? No, son todos muy buenos. Yo en mi comunidad, yo tengo en mi comunidad también hasta ahora, está en Lima, ya los veo pocos, ¿no? Pero mi comunidad, que yo empecé a participar en esa comunidad cuando era muchachito, 20 y pocos años, y hasta ahora, ¿no es cierto? Y hay una hermana que siempre me cayó pesada, o sea, desde el primer día hasta el último. Siempre me cayó pesada, siempre, siempre. Sin culpa de ella, seguramente, pero me caía pesada. ¿Qué iba a hacer si me caía pesada? ¿No es cierto? Y al principio, naturalmente, la evitaba, ¿no? Pero poco a poco, lo cuento como testigo, poco a poco, no, siempre me cayó pesada hasta el último. Ya se murió, estará en el cielo, ¿no? Pero ya, después de una cantidad de años, me seguía cayendo pesada, pero la quería. Oye, ¿cómo es posible que pueda querer yo a esta pesada? No sé, no es mío. Fue brotando gratis. Ahora, la verdad entre ustedes y yo es que era pesada, Pues igual que yo salí pasado para otros, ¿no? Pero fíjese qué bonito. Puedes mirar a esa otra persona ya no solo con tus ojos y sentimientos, sino desde la perspectiva de Cristo. Con el amor de Cristo puedes amar al que te cae mal. Fíjese qué cosa tan bonita. A esa vecina que te hace la vida imposible, a la suegra que muchas veces ganan el campeonato. Los puedes amar. Te brota, no por estrategia. De ese modo, fíjense, atentos, en las personas que encuentro, en mis relaciones cotidianas, reconozco a hermanos y hermanas por los que el Señor ha dado su vida, amándolos hasta el extremo. Reconozco hermanos y hermanas. El Papa San Juan Pablo II, al empezar el tercer milenio, sacó un documento, una carta apostólica larguita, muy bonita, que se las recomiendo, que se llama Novo Milenio Ineunte. Novo Milenio Ineunte, sobre el nuevo milenio, ¿no? Que comienza. Y en esa es como el testamento pastoral del Papa. Es como, ahí nos hace un planteamiento pastoral para el tercer milenio que sigue estando totalmente vigente. Y ahí el Papa, fíjense, nos invita a esto, dice, es muy importante que recomencemos desde Cristo, que al empezar este milenio, como que lo vamos a comenzar, pero comenzar desde Cristo, dice el Papa, 1, 2,
recuperando la primacía de la gracia, de la gratuidad del cristianismo. Hay que recuperar la primacía de la gratuidad del cristianismo. Y luego sigue diciendo así, y luego tiene un título muy bonito, donde habla justamente de esta dimensión caritativa de la iglesia, sociocaritativa, y dice una cosa brillante, dice así: el que conoce a Cristo, el que tiene intimidad con Cristo, a través de la oración, visita al sagrario, escucha su palabra, celebración de los sacramentos, el que conoce a Cristo, porque tiene relación con Él, lo reconoce cuando lo ve en la calle. El que conoce a Cristo lo reconoce. Aquí está Sandra, ¿no?, que nunca falta a los cursos de hace cuántos años. Está Yuson y Patricia, y muchos de ustedes, no voy a decir todos los nombres, ¿no? ¿Me entiende? Que nos conocemos de años, yo los conozco, ¿no es cierto? Y entonces si los veo por la calle, los reconozco. Yuson, ¿cómo está? Lo he reconocido a Yuson en la calle. ¿Me entienden, no? ¿Se entiende esto, no? Porque lo conozco. Si no lo conozco, es uno más que pasa por la esquina. Y lo mismo pasa con Jesucristo. Si conoces a Jesucristo, lo reconoces en los pobres. Si no, son simplemente sujetos, ahí, migrantes o lo que tú quieras llamarlo, o peligrosos o pesados o no sé qué vaina. No reconoces a Jesucristo en el pobre si no lo conoces a Él íntimamente. Pero, como dice el Papa Francisco, porque aquí hay una cosa muy interesante, fíjense, creo que se lo decía ayer, y esto es importante que lo vayamos interiorizando. Y les digo, atentos, porque esto no es, tengan cuidado, porque esto no es una ley. A mí lo que me preocupa es que salgan de aquí cansados y agobiados. ¡Pah, su madre! Y ahora voy a tener que pararme en todas las esquinas, dar limosna a todos, bajar la ventana, me van a tirar el celular, no voy a poder ir a recuperar. No es eso que te estoy diciendo, no es eso. Lo que te estoy diciendo es lo que Dios quiere hacer en ti, si tú lo dejas. Yugo suave y carga ligera. La felicidad, el camino de la felicidad, que nos ha dicho Santiago. Eso, no es un asunto tuyo de tus fuerzas, es otra cosa, es un don. Y entonces, porque dice el Papa Francisco, eso lo decía ayer, dice el Papa Francisco esto, ¿no? En los pobres hay una presencia real de Jesucristo. No es que como si la hubiera, no es una figura, no es una representación, no, hay una presencia real. Lo que hiciste con uno de estos mis hermanos, conmigo lo hiciste. Estuve enfermo y me viniste a ver. No dice, hubo un enfermo y lo fuiste a visitar, no, yo estuve enfermo y me viniste a ver. Yo estuve en la cárcel y viniste a visitarme. Yo estuve desnudo y me vestiste. Y dice Jesús y me preguntará, maestro, ¿cuándo? Yo nunca te he visto a ti. Te habrá visto San Pedro, San Pablo, yo nunca. Sí, lo que hiciste con uno de estos, porque ahí estaba yo. Este es el tema. Ahí está Jesucristo. Pero para poder reconocerlo, hay que conocerlo. Y esto es lo bonito, porque yo estoy convencido, fíjense ustedes, de que esto, Dios, si nos ha inspirado que este año lo dediquemos a la caridad, un tema que yo he meditado mucho, cómo renovar la misión de nuestra iglesia, que yo veía que hace años ya me di cuenta, en esto, queridos hermanos y hermanas, estamos débiles. Hemos empezado, ¿no?, fortaleciendo, reforzando la primera dimensión, que es la dimensión de la predicación, la palabra. Hemos reforzado, siguiendo las huellas de nuestros predecesores, atentos, que aquí no hemos venido a inventar la pólvora, pero en estos 17 años que tengo como obispo, hemos comenzado así, palabra, predicación, evangelio, catequesis. Luego hemos seguido liturgia, más o menos ya voy a las parroquias y ya salgo contento, porque al principio había de todo, ¿no? En el ofertorio traían chancletas, pelotas de fútbol, se amarraban unos a otros para ofrecerse como si estuviéramos en un culto pagano. O sea, qué cosas tan raras, ¿no? Unos cantos rarísimos, ¿no? Cada uno hacía lo que quería. Pero ya en esto también estamos mejor. La parte sacramental todavía tenemos que seguir mejorando, y vendrá otro obispo y seguirán mejorando con él. Pero si esta tercera dimensión
¿no? Estamos muy flojitos todavía. No es que no se hagan cosas, se hacen cosas. Algunas parroquias, la verdad, para quitarse el sombrero. Hermanos también son generosos. Pero en general, como pueblo de Dios, en general, el discernimiento que he hecho yo como vuestro obispo, el discernimiento sobre nuestra iglesia local, estamos flojitos. Y yo creo que estamos flojitos porque en el fondo no hemos descubierto todavía esto, ¿no? Que esto es una obra que Dios quiere hacer en nosotros, ¿no? Todavía no lo hemos descubierto. Les contaba ayer este ejemplo, ¿no? O sea, en la misa, ¿no? ¿Se acuerdan que les contaba el ejemplo de la misa, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve lo mismo en el seminario. En el seminario se ponen las fuentes porque se sientan en una mesa de 6, 8, tal vez en la casa pasa lo mismo, ¿no? Y entonces ponen la fuente con las presas de pollo y además mosca, ¡pum!, se coge la más grande. Bueno, paciencia, está en propedéutico, recién está comenzando, ¿no? Pues si está en cuarto de teología y hace lo mismo, ya nos preocupa, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, ahí se ve todavía el yo, pues, ¿me entiendes? ¿No? El yo, ¿no? Y lo mismo en la comunión, como decía, lo que decía, el sacramento de la comunión, vamos a recibir el cuerpo de Cristo, el pequeño, el humilde, el último, que dice, sean como yo, y vamos a la comunión, hermanos, no pasen todos al revés, ¡brum!, todos ahí. Todo el mundo quiere ser el primero, ¿se han dado cuenta, no? Primero yo y después el resto. Impresionante. Pero lo mismo pasa en la calle. No sé si le ha pasado a usted, estamos yendo por la calle y de repente estás en el carro y un señor del taxi se para a la mitad de la cuadra y a la mitad de la pista. Y porque alguien lo ha hecho parar, ¿no? Alguien lo ha hecho parar y se ponen, ¿dónde va? Y se ponen, y tienen una cola de 8 carros y no le interesa. Ni siquiera se entera que estás tú ahí atrás. Ya puedes tocarle la bocina, no se entera. ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿No les ha pasado alguna vez? Así de veces. Eso es el pecado original. El pecado que te impide ver más allá de tus narices. Sí. Y lo mismo pasa aquí. ¿Cuánta pobre Padre Alberto ahí? Hermanos, pasen adelante. Pistola. Yo me siento donde a mí me da la gana. Lo mismo nos pasa. Pobre Padre Alberto, mira un siervito de Yahvé. Que está ahí el pobre hermano, por favor. Pasen, ocupen los primeros puestos. Nada. Yo y después que arre. Es que los hermanos que llegan después, que se fastidien. Para que se den cuenta, son cositas que tenemos en nuestro corazón y que si nadie nos la dice, no nos damos cuenta, nos sentimos aquí los más santos del mundo, los superagentes pastorales 86, ¿me entienden? Muy bien, estupendo. En cambio, en esta intimidad con el Señor, fíjense qué bonito va brotando en nuestro corazón. Fíjense esto, reconozco a hermanos y hermanas por los que el Señor ha dado su vida amándolos hasta el extremo. Reconozco en ellos a Jesucristo y por eso es esa respuesta de amor a aquel que me ha amado primero. Por consiguiente, dice así, nuestras comunidades, cuando celebran la Eucaristía, han de ser cada vez más conscientes de que el sacrificio de Cristo es para todos. Lo que Jesucristo ha hecho en la cruz es para todos, no solamente para nosotros. Y por eso la Eucaristía impulsa a todo el que celebra y cree en él a hacerse pan partido para los demás. Esta es la consecuencia de la Eucaristía. Pan partido para los demás y por tanto a trabajar por un mundo más justo y fraterno. Fíjense qué cosa tan bonita. Pensando en la multiplicación de los panes y los peces, hemos de reconocer que Cristo sigue exhortando también hoy a sus discípulos a comprometerse en primera persona. Denles ustedes de comer, denles ustedes de comer. La vocación de cada uno de nosotros, los cristianos, consiste en ser, junto con Jesús, pan partido para la vida del mundo. Qué bonito. Pan partido para la vida del mundo. Y en esto, fíjense, queridos hermanos, es donde se ve el fruto de la Eucaristía. Ahí se ve el fruto de la Eucaristía. Algunas veces me dice algún papá, algún padre de familia, monseñor, que no sé qué, tienen que hacer las Eucaristías más alegres, porque mi hijo se aburre. Y le digo, ¿y quién te ha dicho que la Eucaristía sea para divertirse? Está más de la cabeza, ¿no? A la Eucaristía no va a divertirse, para divertirse está el circo, pues, ¿no? Si quieres que tu hijo se divierta, lo llevas al circo. La Eucaristía no es para divertirse,
Es otra cosa, es para celebrar el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Luego, otra cosa, es decir, es que a mí más me gusta la que no sé qué, porque ahí los cantos me hacen sentir, ¿no? Que pueden ser cantos un poco más sentimentalones, ¿no? ¿Me entienden? Tú me has mirado a los ojos, sonriendo, ¿no? Pues mira, el fruto de la Eucaristía, atentos, el fruto de la Eucaristía no se ve en la Eucaristía, atentos. La eficacia de la Eucaristía en ti no es lo que sientes en ese momento, no, se ve después cómo te portas en la calle, cómo te portas de lunes a sábado. Ahí se ve la eficacia de la Eucaristía, ahí se ve si no ha sido lo tuyo un mero sentimentalismo, ahí se ve si efectivamente has recibido a Cristo para hacerte una sola carne con Él, para dejar que sea una sola carne contigo, se ve ahí. Y esto es lo importante de la Eucaristía. Por eso otra cosa, fíjense ustedes, por eso es tan importante que la familia vaya junta a la misa. Yo estoy convencido de que uno de los experimentos que menos fruto ha dado, por no decir más, por no decir otra cosa, en la iglesia, ¿saben qué ha sido? Cuando nos inventamos la misa, yo se los decía otro día, creo, ¿no? La misa de 8 para los viejos. La misa de 11, de 10 para los niños, la misa de 7 para los jóvenes, y la fastidiamos todo, porque nosotros dividimos a la familia. Entonces ya los abuelos iban a la misa temprana a las 7, a las 8, por su cuenta, los niños por su cuenta, los jóvenes por su cuenta, y la Eucaristía, que es, fíjense ustedes, el sacramento de la comunión, que crea comunión, ya no la celebra la familia juntos, cada uno por su cuenta. Esto es importante. Entonces ustedes, los invito a ir a la Eucaristía juntos en familia, vayan juntos en familia. Es que mi hijo en la mañana tiene no sé qué, pues vayan en la noche, pero con tu hijo, ¿me entiendes? Claro, no levantas a la criatura a las 6 de la mañana el domingo también, que se levanta toda la semana para ir al colegio, un poquito de paciencia, ¿no? Que se levanta un poquito más tarde. Pero está que importante esto. La Eucaristía crea comunión. Celebrar juntos la Eucaristía crea comunión. Esto es muy importante. Y entonces nos sigue diciendo así el Papa, ¿ven? Entonces nosotros estamos llamados a ser con Jesucristo pan partido para la vida del mundo. Tomen y comen, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Lo comemos y ese cuerpo se hace uno con nosotros para nosotros también decirle a los demás, este es mi cuerpo, se entrega por ti. Es la misión de la Iglesia, no vive para sí misma. Dice San Pablo, los cristianos no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que por nosotros murió y resucitó. Vivimos para Jesucristo. Y vivir para Jesucristo significa vivir para aquellos en los que está presente Jesucristo, con sus sufrimientos, con sus pecados, con sus cosas. Hay una presencia misteriosa, pero real, impresionante, del Señor. Muy bien, ahora esta mañana les cuento, esta la tarde, recibí una persona que está muy interesada, una iniciativa de hacer un video, ¿no? Justamente sobre esto, sobre la dimensión sociocaritativa de nuestra iglesia en Arequipa, ¿no? Porque ha escuchado cosas y tal, y hay una persona que está interesada, ¿no? Quiere, en fin, que se conozca, etcétera, etcétera, pero para llevar la palabra de esperanza a tanta gente, ¿no? Bueno, entonces, hablando de esto, ¿no? De las cosas que se hacen, porque ha venido, ha visitado, todo, entonces ya estuvo conmigo impactado por esto, por esta otra cosa, por esto de Cáritas, por esto no sé qué vaina, y entonces, y yo le contaba esto, ¿no? O sea, me preguntaba y tal, y por ejemplo estas cosas, estas pastorales que estamos llevando, y le hablaba de la cárcel del padre Juan Carlos Armejo, el capellán, con un equipo, varios equipos de laicos que van a la cárcel, de laicos de la pastoral, digamos, arquidiocesana, pero también laicos de movimientos que van a la cárcel, y decía, hablamos de esto, y decía, es que el sufrimiento que se vive dentro de un penal
Es una cosa impresionante, ¿no? La última vez que estuve ahora por el Día del Padre, o sea, se te parte el corazón de ver cómo viven en el penal, ¿no? Se te parte el corazón. Además, si uno conoce las injusticias que hay ahí adentro, la corrupción, la explotación. 1, 2, la prostitución. Cuando uno conoce el mundo de la prostitución, aquí a mí me vino a visitar hace un tiempo y empezamos a tener una relación muy interesante, relación pastoral por si acaso, una señora que era prostituta, impresionante, una señora que era prostituta, como se había enterado que yo estaba recibiendo a los transexuales, estamos tal, entonces también me vino a visitar, ¿no? Y también quería ver si podíamos hacer algo juntos. Esta era una señora, una señora que era prostituta, muy interesante, y ¿cómo se llama? Que además era pues como jefa, ¿no? Y tenía toda una vida, 65 años, o 66, no, o sea, más sesentona, pero fachosa, ¿ya? Y espere, oye, cuando quería reunirse conmigo tenía que adaptarme a su agenda, porque la mujer estaba ocupada de las 10 de la mañana hasta las 8, 9, 10 de la noche. A su edad era súper cotizada la señora esta, ¿no? Pero bueno, entonces comenzamos y tal, y luego con los decía esto, mira, estas personas sufren muchísimo. O sea, poder acercarte a estas personas, decía, es una cosa que se te parte el corazón de ver el sufrimiento de estas personas, ¿no? Como el Papa San Juan Pablo II lo escribió, creo que en la Mulieris Dignitatem, en un documento suyo, dice, hablando de la prostitución, estas mujeres que cargan sobre sí el pecado de los hombres. Fíjense esa frase del Papa. Cargan sobre sí el pecado de los hombres. Ellas son las víctimas de los pecados de los hombres. ¿Cuándo se va a hacer justicia con estas mujeres? ¿Es así? Fíjense ustedes. Es decir, cuando uno se va metiendo en este mundo, ¿no? Va conociendo, fíjense, hay como un submundo, hermanos, detrás de lo que se ve, de lo que vemos nosotros en nuestras relaciones cotidianas, de nuestros grupos parroquiales, no sé qué, hay un submundo. Me acuerdo de un chico que practicaba la homosexualidad, 15 años de edad, 14, 15 años cuando lo conocí, y que gracias a que su mamá lo mandó a la catequesis de confirmación, bueno, al final llegó donde mí, por lo que sea, y este chico me contaba el mundo gay, homosexual que hay aquí en Arequipa, donde se juntan, cómo se dice, cómo los pescan, y un sufrimiento. Esta criatura a los 14, 15 años ya tenía años con prácticas homosexuales con adultos, con jóvenes, que era un adolescente. El sufrimiento, o sea, es un submundo que ustedes y yo no nos imaginamos. Esta señora que les cuento ejercía, ¿saben dónde? En el Parque del Avión, creo que era, o en el Parque de la Cultura, en un parque conocidísimo. Pero tú la veías, pensaría una ancianita que está aquí descansando, tomando sol, nada, estaba esperando a ver quién se la levantaba. Impresionante. Estaba esperando al próximo cliente. Impresionante. No nos damos cuenta. Hay todo este sufrimiento detrás. Terrible. O sea, hay un submundo aquí en Arequipa. ¿Me entiende? Y ese submundo sufre. Esa gente sufre, hermanos. ¿Y qué necesita? Nos necesita a nosotros. Que el amor llegue a su vida. Eso lo necesita. Que tú no lo juzgues como Cristo no te juzga a ti. Que tantas veces también nosotros nos prostituimos ante los ídolos de este mundo. En la palabra, la Sagrada Escritura, la idolatría, cuando uno es infiel a Dios, se le llama prostitución. Y también nosotros algunas veces somos infieles a Dios, somos pobres, tenemos otro tipo de pobreza. Pero es este encuentro con Jesucristo, cuando va entrando dentro de ti Jesús, que te va santificando, te va purificando por dentro, empieza desde el fondo y sube, y luego te va purificando los ojos, como a San Pablo, se te van cayendo las escamas y te va purificando, empiezas a ver distinto. Es una cosa bellísima. Por eso decía,
eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero bueno, seguimos porque tenía que ver 10 puntos y he visto nada más que 2 y queda poco tiempo. Dice así también, fíjense, la unión con Cristo que se realiza en la Eucaristía, es el número 89, nos capacita también para nuevos tipos de relaciones sociales, cómo nos relacionamos con los demás. La unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a quienes Él se entrega. No puedo tener a Cristo solo para mí. No puedo tener a Cristo solo para mí. Cristo y yo, Diosito y yo, eso no es cristiano. Atentos con esto. El Papa San Juan Pablo II en la Redemptoris Missio, missio significa misión, no misio. Aunque por general los misioneros son misios también, ¿no? Pero bueno, decía esto, decía, la fe de una comunidad cristiana, la fe de un cristiano, se mide por su impulso misionero, por ese celo que brota de dentro de nosotros de llevar a Jesucristo a los demás y de llevar a los demás a Jesucristo. Esto es lo mismo que dice Benedicto XVI, no puedo tener a Cristo solo para mí, solo puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos o lo serán los que están allá afuera. Por eso, dice, hay que explicitar la relación entre el misterio eucarístico y el compromiso social. La Eucaristía es sacramento de comunión entre hermanos y hermanas que aceptan reconciliarse en Cristo, el cual ha hecho de judíos y paganos un solo pueblo, derribando el muro de enemistad que los separaba. Eso es una cita de Pablo, ¿no? Solo esta constante tensión hacia la reconciliación permite comulgar dignamente con el cuerpo y la sangre de Cristo. Comulgar dignamente. Si no tenemos esta tensión de hacernos uno con los demás, entonces comulgamos de modo indigno. Fíjense. ¿Qué pasó? ¿Alguien? Bueno, necesitaban algo, pensé. Muy bien. Entonces dice así, fíjense. La Eucaristía transforma en vida lo que significa en la celebración. La Eucaristía transforma en vida lo que significa, lo que hace en la celebración, que es la entrega. Es Jesucristo que se entrega por nosotros y nos transforma a nosotros, hace que nosotros podamos entregarnos también a los demás. Luego el número 90, por eso dice así, no podemos permanecer pasivos ante ciertos procesos que hacen crecer desmesuradamente en todo el mundo la diferencia entre ricos y pobres. Debemos denunciar a quien derrocha las riquezas de la tierra. Fíjense, luego habla también del clima, del medio ambiente. Fíjense, el Papa Francisco habla bastante del medio ambiente, ¿se han dado cuenta? Del cambio climático, del cuidado de la creación, la casa común, todo eso, ¿no? Y algunos piensan que se lo ha inventado él, que es el primer Papa que habla, que va. De esto habló Pablo VI hace un montón de años ya. Pablo VI en un discurso ante la ONU, ya, fíjense, hace la década del 60, ya el 60 y poco, ya anunció eso, que todo este crecimiento vertiginoso de la industria, etcétera, etcétera, estaba comenzando a afectar la creación y se corría el riesgo de destruir la creación. Pablo VI, luego Juan Pablo II, Benedicto, cada vez han ido hablando más. ¿Por qué? Porque en la medida en que el fenómeno se ha ido creciendo, el riesgo ha ido aumentando, hay que hablar más, ¿me entienden, no? Pero ya la Iglesia ha tocado la trompeta sobre esto hace mucho tiempo. Pues bien, seguimos. El misterio de la Eucaristía entonces nos capacita e impulsa a un trabajo audaz en las estructuras de este mundo para llevarles aquel tipo de relaciones nuevas. La oración que repetimos en cada Santa Misa, danos hoy nuestro pan de cada día, nos obliga a hacer todo lo posible para que cese o al menos disminuya en el mundo el escándalo del hambre y de la desnutrición que sufren tantos millones de personas
especialmente los países en vías de desarrollo. Fíjense, el otro día leía, no sé si alguno lo ha leído y me lo precisa, en Perú el porcentaje a nivel nacional de niños que tienen anemia, de entre 0 y 36 meses, creo que decía, o algo así, que tienen anemia, el promedio son 30 y tantos %. Una tercera parte de los niños del Perú tienen anemia. Y no sé si ustedes saben que cuando hay anemia infantil, entonces ya uno nunca podrá desarrollar su inteligencia de modo ordinario como los demás. ¿Sabían eso? Quedan marcados para toda la vida, para toda la vida. Y hay partes del Perú, ¿lo han leído? Salió hace poco esta noticia, con esta estadística, creo que lo leí en El Comercio. Escuche, y hay partes del Perú donde el índice de anemia infantil es del 60 y tantos %. 2/3 partes de los niños que nunca van a poder desarrollar de modo normal su inteligencia. Se van a quedar como tú toda la vida. Una broma. Eso para saber si están despiertos nada más. Muy bien. Fíjense, impresionante. Bueno, y ya no voy a, porque sobre estos temas más bien volveremos más adelante, en otro curso. Pero simplemente para que sepan, el número 92 habla de esto, santificación del mundo y salvaguardia de la creación. Santificación del mundo, o sea, de esto hablaremos más adelante en otro curso, cuando entremos en doctrina social de la Iglesia, entraremos en eso. Pero, o sea, 2007, ya Benedicto XVI hablaba de esto, Juan Pablo II había hablado antes, Pablo VI antes, un tema delicado. Muy bien, y entonces ahora pasamos a otro documento, que se llama Caritas in Veritate. Pucha, me da pereza escribirlo. ¿Quién lo escribe? ¿Tú? Ya. ¿Puedes escribir con letra grande? Caritas in Veritate. ¿Saben qué significa? Caritas in Veritate. ¿Qué significa? El amor en la verdad. El amor en la verdad. ¿Ok? Entonces, este primero, Sacramentum Caritatis, es sobre la Eucaristía. ¿Ok? Caritas in Veritate es sobre doctrina social de la Iglesia. Por eso no vamos a verlo todo ahora, solamente voy a hacer unas pinceladas de la introducción nada más. ¿Ok? Porque lo veremos doctrina social de la Iglesia más adelante. Entonces, ¿lo has escrito bien? Sí. Chequeando. Muy bien. Entonces, pero para ir centrándonos, ¿no? Fíjense, dice así el Papa Benedicto XVI. Caritas in Veritate es del 29 de junio del 2009, por si acaso. 29 de junio del 2009. Eso en internet lo encuentran, Y Sacramentum Caritatis del 22 de febrero del 2007. 2007. Muy bien. Entonces dice el Papa Benedicto XVI, dice así, dice, el amor, el número 1, dice así, es muy bonito esto, el amor es una fuerza extraordinaria, impresionante. El amor es una fuerza extraordinaria que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad. Pero yo quiero destacar esta frase, el amor es una fuerza extraordinaria. Cuando uno ama, es impresionante, te da una fuerza, tienes un dinamismo, una energía impresionante, impresionante. Porque el amor es Dios y Dios es omnipotente. ¿Se dan cuenta? El amor es omnipotente, es omnipotente. Por eso en la medida en que nos vamos abriendo al amor de Dios, que repito, aquí está el quid del asunto, en la medida en que Dios va tomando posesión de nosotros, porque nosotros se lo permitimos y aprovechamos los medios que Él nos da, esa es nuestra respuesta a la gracia para que pueda actuar en nosotros. En esa medida Dios va tomando espacio en mí, va tomando posesión de mí y va brotando de mí una energía, una fuerza para hacer el bien. El amor es fuerte, pero fíjense, incluso el amor natural. ¿Cuántas mamás hay aquí? Un montón, ¿no?
Que nos cuenten las mamás. ¿De dónde sacan la energía, la fuerza para estar detrás de los niños cuando son pequeños? Y los niños pequeños tienen una vitalidad enorme, ¿se han dado cuenta? Corren de un sitio para otro, saltan, van, suben, bajan, pa' su madre. Nada más mirarlos cansa, ¿no? ¿Cómo las mamás pueden estar detrás de ellos en el parque? ¿No? O sea, y eso, digamos así, en las mamás incluso que no son cristianas, en el amor natural, el amor tiene una fuerza, tiene una energía el amor. El amor es dinamis, es fuerza también. Pues imagínense cuánto más el amor divino, Dios, que es omnipotente. Por eso, si se dan cuenta, no sé si tienen esta experiencia, cuando estás en gracia de Dios, estupendo, te comes el mundo, te provoca hacer cosas, piden voluntarios, levantas la mano, te apuntas a todo, ¿me entiendes, no? Todo feliz, contento, etcétera. Pero cuando rompes la comunión con Dios, o Dios no quiera, tienes una caída en un pecado grave, al día siguiente no te provoca ni siquiera levantarte. Es que no tienes fuerzas ni para levantarte. Mientras más grave sea el pecado, menos fuerzas tienes para levantarte y hacer la voluntad de Dios. No puedes. Impresionante. Luego vas, te confiesas, Dios te restablece en la... otra vez. ¿Se dan cuenta? Es así. Eso, esténse atentos, como se dice, ustedes mismos se examinen y se van a dar cuenta. Ustedes mismos se van a dar cuenta. Como cuando uno está en pecado, muchas veces no nos provoca hacer el bien. No tenemos fuerzas para hacer el bien, no podemos. No es que seamos buenos o malos, es que no podemos. Cuando estamos en gracia de Dios, cuando la vida divina está en nosotros, va creciendo, nos brota desde dentro y lo hacemos con alegría. Tenemos una energía, una dinamis. Esto es lo que dice, porque el amor es una fuerza extraordinaria. Entonces, Dios es amor, Dios es omnipotente. Son las dos cosas. Pero el amor es omnipotente. Y sigue diciendo así, es una fuerza extraordinaria, etcétera, etcétera. Y es una fuerza que tiene su origen en Dios. Amor absoluto, no, amor eterno y verdad absoluta. Y sigue diciendo, cada uno encuentra su propio bien, porque este es el punto central. Hermano, aquí no estamos para ponernos leyes que nos van a matar, no. El punto central es este, escuchen, lo que ha dicho Santiago, quien pone en práctica, ese es feliz. Y lo dice Benedicto, cada uno encuentra su propio bien asumiendo el proyecto que Dios tiene sobre él. Dios tiene un diseño, un proyecto sobre ti, no sé si saben esto. Dios no te ha creado a la chamba, como dicen los chicos, al champú. A ver, vamos a crear, a ver a quién. Ya, vamos a crear a esa gordita. Venga, a ver, pum, pum, ya está, la soltamos al mundo. Que se organice, que vea ya lo que hace en el mundo. No. Dios no dice eso. Dios no dice, bueno, ya que no hay nada que hacer, vamos a poner a crear gente. Ya, luego que se... No. Dios, fíjense ustedes, antes de crear el mundo ya había pensado en ti. Ya había pensado en ti. Y ya había pensado en ti y había pensado crearte para algo. Ninguno de nosotros está aquí por gusto. Atento. Dios tiene un diseño para ti, para tu vida, para ti en concreto. Un diseño para ti en concreto. Y eso es lo que dice el Papa Benedicto XVI. Cada uno encuentra su propio bien asumiendo el proyecto que Dios tiene sobre él. Dios tiene un proyecto para ti. Y tú serás más feliz mientras más encajas en ese proyecto, mientras más haces tuyo ese proyecto. Ese es el tema. Por eso, si Dios tiene el proyecto de hacerte presbítero, pues ahí está tu bien, en ser presbítero, porque eso es lo que Dios tiene para ti. Te ha preparado para eso, ha puesto en ti todo para eso. Entonces, si te sales del seminario y te vas a casar, ¿te vas al infierno? No, bueno, el matrimonio en sí ya tiene... déjeme terminar. ¡Qué mal pensados son! Ay. ¡Qué mal pensado! Y el matrimonio ya tiene su propia tensión, iba a decir, pero bueno, ya.
Muy bien. ¿Ve? Entonces fíjense, no es que te vas a ir al infierno, no, pero no vas a alcanzar la misma felicidad que si hubieras sido presbítero porque te has salido del diseño de Dios. No significa que no puedas alcanzar cierto grado, porque Dios es bueno y porque Dios se amolda a nosotros, pero viceversa. Si Dios te ha creado para el matrimonio y te quieres meter de sacerdote o de religiosa por no cargar con el yugo del matrimonio, te pasará lo mismo. Por eso lo importante no es, y eso los seminaristas muchas veces los digo, no es que les digo, no, lo importante es que seas presbítero o no seas presbítero, eso, lo importante es que hagas la voluntad de Dios. Lo importante no es que te cases o no te cases, lo importante es que hagas la voluntad de Dios, porque ahí está tu felicidad, porque Dios tiene un diseño. Ahora, ¿qué sucede? Es importante que tú descubras cuál es el diseño de Dios para ti, porque Dios tiene un diseño para ti, y es importante que descubras para que puedas entrar en ese diseño, para que puedas ser feliz en este mundo, que la felicidad comienza aquí en este mundo, la vida eterna. Que puedas experimentar ya, vivir la vida eterna en este mundo. ¿Y cómo puedo yo conocer el diseño de Dios para mí? ¿Cómo puedo conocer yo el diseño de Dios para mí? ¿Me entienden, no? ¿Cómo puedo conocer el diseño de Dios para mí? Entonces ahí el Papa Francisco ha dado una serie de catequesis sobre el discernimiento. Hay que discernir. Porque no todo lo que entra en tu cabeza es de Dios. No todo lo que tú sientes es de Dios. Se requiere discernimiento. Pero tampoco hace falta sacar un doctorado en discernimiento. No. El discernimiento del Espíritu Santo. ¿Tú sabes cómo conoces el diseño de Dios para ti? ¿Saben cómo se conoce? Les cuento. Se necesitan pocos requisitos. El primero, ¿saben cuál es? A ver, ¿quién me dice? San Ignacio de Loyola lo llama la santa indiferencia. ¿Saben lo que es la santa indiferencia? ¿Saben lo que es o no? La santa indiferencia no es, a mí me da igual cualquier cosa, ¿qué más? No, eso no es la santa indiferencia. Esa actitud pasiva, eso no. La santa indiferencia es esto. Yo quisiera, la verdad, yo quisiera casarme, Señor. Pero si tú me llamas a ser presbítero, estupendo, me hago presbítero. Eso se llama la santa indiferencia, ¿no? A mí me gustaría casarme y tener 9, 10, 11 hijitos, como mis papás nos han tenido un montón, ¿no? Me gustaría. Pero si tú me vas a ser presbítero, estupendo, Señor, santa indiferencia, me hago presbítero. O al revés, a mí me gustaría, Señor, ser presbítero, pero si tú quieres que me case, aquí estoy. No me aferro a ser presbítero, que mis formadores me dicen, no vales, o sea, Dios no te llama, vete a casarte. No, entonces me paso a otro seminario y me votan y me voy a pasar a otro y pasar. No. ¿Me entiende? Eso se llama la santa indiferencia. ¿Se han entendido esto o no? No es que yo no tenga una preferencia, no, yo tengo una preferencia, la puedo tener, pero más importante que mi preferencia es la tuya, Señor. ¿Para qué me has creado? Hágase en mí según tu palabra. La Virgen María. ¿La Virgen María tenía un plan o no tenía un plan? Tenía un plan de vida. La Virgen María se iba a casar con San José, que era un hombre buenísimo, ¿no? Tenía un plan de vida. Se iba a casar con San José. Y cuando el Señor le dice, te voy a hacer madre, la Virgen María sabía que se corría un riesgo, que es lo que San José pensó hacer justamente, que San José la repudie, ¿no? Porque vete a contarle a San José, oye, José, tengo una noticia, ¿a que no sabes? ¿Qué pasa? Estoy encinta, pero es el Espíritu Santo, José, te prometo. El Espíritu, que te venga tu esposa a contarte el cuento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a dar yo, ¿no? Y María sabía lo que se arriesgaba, pero hágase en mí según tu palabra. Yo tengo otro proyecto de vida, pero aquí está la sierva del Señor. Esto es la santa indiferencia. ¿Ven? Lo primero, si tú no estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Dios no te revela su voluntad. ¿Sabes por qué? Porque no va a perder el tiempo, porque no la quieres hacer, no estás interesado en hacerla. Y Dios no va a perder el tiempo. Este es el punto. Santa indiferencia.
Segundo, fiarte de Dios. Fiarte de Dios. Hay un salmo muy bonito que dice así, que les recomiendo nada más esta frasecita: indícame el camino que he de seguir, pues levanto mis ojos a ti. Pídanselo a Dios todos los días. No cuesta nada, 30 segundos, menos de 30. Señor, indícame el camino que he de seguir, pues levanto mis ojos a ti. Señor, enséñame a educar a mis hijos, edúcalos tú a través mío. Señor, indícame el camino que he de seguir. Si tengo que estudiar psicología, derecho o ingeniería mecatrónica, indícame tú el camino que he de seguir. Indícame tú si este es el chico que has creado para mí. Indícame tú si esta es la chica, porque yo levanto mis ojos a ti. Es el segundo requisito. Primer requisito, santa indiferencia. Segundo requisito, fiarse de Dios. Pedírselo al Señor. Señor, revélame tu diseño para mí. Yo quiero hacer tu voluntad. Revélame tu diseño. Es el segundo requisito. Y el tercer requisito, saber esperar. Saber esperar. Hoy día entre las personas, yo recibo varias personas cada día. Y una de estas personas me decía esto, me decía un sacerdote, y me decía que trabaja con jóvenes. Me decía: Monseñor, la dificultad que tenemos ahora con los jóvenes es que quieren todo de inmediato, el cortoplacismo. O sea, todo lo quieren ya, todo lo quieren ya. Lo que quieren, ¿no? Porque otras cosas, ya mamá, ya lo haré, ¿no? Pero, o sea, lo quieren ya. ¿Por qué? Porque con esto de las redes, de estas tecnologías, es que lo tienen todo al alcance de un clic, ¿no? Que para ellos es rapidísimo. Yo me demoro media hora, pues, ¿no? En hacer el clic en el sitio correspondiente, ¿no? Luego se me borra todo, un desastre. Pero bueno, los jóvenes sí, o sea, lo hacen así, en un segundo, ¿no? Lo hacen todo rapidísimo. Esto, aprender a esperar en el Señor. Aprender a esperar en el Señor. Un salmo tan bonito: he esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado. El Señor se inclina cuando sabemos esperar. Saber esperar. Y cuarto, estar atentos. Porque Dios no se te va a aparecer de noche, te va a despertar y te va a decir: hola, soy Dios y he bajado para decirte mi diseño. No, ni te lo va a mandar por mail, ¿no? Dios te lo va a ir revelando en la historia. Te va a ir marcando el camino en la historia. Y para eso hace falta estar atento, para saber entender a Dios en la historia. Dios tiene un lenguaje que es el lenguaje de los hechos. Dios habla a través de los acontecimientos. Y eso hay que estar atento. ¿Y cómo se aprende el lenguaje de Dios? La oración. La lección divina es muy importante. La lección divina, la oración. La predicación de la iglesia. Lo que decían antes, tradición, magisterio. Pero sobre todo la intimidad con el Señor. Es muy importante. Quisiera, queridos hermanos y hermanas, que nos vayamos todos dando cuenta, porque yo sé que todos tenemos mil cosas que hacer, y ustedes también como laicos, pero atentos que la vida, dice un salmo, el tiempo pasa a prisa y vuela. Aquí ya veo algunos que ya son un poco mayores, ¿no? Y se darán cuenta, ¿no? O sea, la vida pasa a prisa y vuela. No seamos tontitos, no desperdiciemos la vida. Muchas veces se pierde mucho tiempo. Dice el profeta Isaías: gastamos nuestra plata en lo que nos sacia, gastamos nuestro tiempo en lo que nos sacia. Compromisos sociales, la televisión, muchas cosas. Vanidad de vanidades, dice el libro de Coelet. Vanidad de vanidades, ¿no? Muchas veces. Y no tenemos tiempo para estar con el Señor. No tenemos tiempo para hacer la lección divina, estar en diálogo con Jesucristo a través de su palabra, ir a visitar el Santísimo, estar con Jesucristo en el Santísimo. Son cosas bellísimas, cosas que valen la pena,
disfrutamos. Pero luego Dios habla con nosotros. Dios habla con nosotros. Dice el Papa Francisco, dedicar un tiempo cada día a escuchar a Dios en su palabra. Luego también dice a contemplar el crucifijo. Tienes un crucifijo así en tu casa, en una imagen de Jesucristo, contémplala. Dice el Salmo, contempladlo y quedaréis radiantes. Contempla la cruz. Y vas a ver cómo el Señor te empieza a hablar. Ustedes sabían que San Francisco de Asís, ¿no? San Francisco de Asís le habló Jesucristo desde una cruz, ¿saben? ¿No? Se llama la cruz de San Damián, ¿no? ¿Sí? Eso. O sea, San Francisco estaba contemplando la cruz y Jesucristo le habló, ¿no? Impresionante, se ha hecho famosísimo por eso. A mí también Jesucristo me habla de la cruz y yo no digo nada. ¿Será que lo aprovechó mejor que yo, no? Pues, haz tú lo mismo y vas a ver que poco a poco la cruz te comienza a hablar, hermano, te comienza a hablar. Es una cosa impresionante. Por eso lo dice el Papa Francisco, háganlo, háganlo. Claro, no es que ya te sientas, miras, 30 segundos, no me dice nada, ya me voy. No, hombre. Jesucristo no es un cajero automático, ¿me entiendes? Que le metes la tarjeta y ya quieres que te dé lo que tú quieres. No. Paciencia, perseverar. Pero es muy bonito esto, y vamos a ir viendo. Entonces dice así, fíjense, esta fuerza que es el amor tiene su origen en Dios. Y cada uno encuentra su propio bien asumiendo el proyecto que Dios tiene sobre él para realizarlo plenamente, porque encuentra en ese proyecto su verdad y aceptando esa verdad se hace libre. Se hace libre. Y luego dice, la caridad, el amor, es la vía maestra de toda la doctrina de la Iglesia, el amor. Todas las responsabilidades y compromisos, número 2, y compromisos trazados por la doctrina social de la Iglesia provienen de la caridad, que según la enseñanza de Jesús es la síntesis de toda la ley, la Torá. La caridad da verdadera sustancia a la relación personal con Dios y con el prójimo. Fíjense, la caridad, el amor, es lo que da sustancia a nuestras relaciones. No es solo el principio de las microrelaciones, como la amistad, la familia, etcétera, sino también de las macrorelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Para la Iglesia, la caridad es todo, porque como enseña San Juan, Dios es amor, Dios es caridad. Todo proviene de la caridad de Dios, todo adquiere forma por ella y ella atiende todo. La caridad es el don más grande que Dios ha dado a los hombres, es su promesa, es nuestra esperanza, el don más grande. La caridad, como decía ayer San Pablo, ¿no? La fe pasará, la esperanza pasará, lo que quedará para siempre es la caridad, el agape. El agape no muere nunca, es eterno, porque es Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere dar. Fíjese qué cosa tan bonita. Y luego ya esto, y sigue diciendo, ahora solo en la verdad resplandece la caridad, ¿no? La caridad resplandece en la verdad, porque la verdad es la luz que da sentido a la caridad. Y nos vamos al número 5. La caridad es amor recibido y ofrecido. Agape, Fíjense, la caridad es amor recibido y ofrecido. Escuchamos ayer a San Juan, primera de Juan. En esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. De tu corazón no puede brotar este amor agape. No, solamente puede ser tú un canal en la medida en que lo recibas de Dios. Pero la palabra que usa el Papa, la caridad es amor recibido y ofrecido. Y el Papa Francisco insiste mucho en esto, es un don, no es un premio. Por eso dice el Papa Francisco, los sacramentos no son un premio para los buenos. No, son un don de Dios para todos.
Porque Dios no hace acepción, dice Jesucristo, entre buenos y malos. ¿No dice Jesús eso en el Sermón de la Montaña? Que dice, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. No dice, no, aquí como este es bueno, mandamos sol, a la otra le vamos a mandar una tempestad. No. Dios no hace acepción de personas. Jesucristo ha muerto ahí por todos, sin excepción. Por todos. Por el loco Cristo, no, ¿cómo le llaman ahora? El maldito Cristo le llaman, ¿no? Así le llaman, ¿no? He leído en el periódico, ¿no? El maldito Cristo. También por el maldito Cristo. También por el maldito Cristo ha dado su vida Jesucristo. No solamente por la Madre Teresa de Calcuta. No, por todos. Es impresionante. Es amor gratuito. Acuérdense esta frase del Papa. Los sacramentos no son premios para los buenos. No. Son un don de Dios para todos. Para todos. La caridad es amor recibido y ofrecido. Es gracia. Gracia. La palabra gracia, charis en griego, es la raíz de gratis. Gracia, que significa gracia, gratis, data, dada, gratis, es gratuito. El amor de Dios es gratuito, es gratis, es un regalo, es un don. Su origen es el amor que brota del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Es amor que desde el Hijo, Jesucristo, desciende en nosotros. Número 5, Y ese amor es creador. Ese amor es creador, ese amor que nos ha creado a nosotros. Pero también es amor redentor, porque a través de ese amor somos recreados. Dice San Pedro, hablando de los cristianos, los cristianos han sido regenerados por Cristo, vueltos a generar. Hemos sido recreados por Cristo. Eso somos los cristianos. Somos como una segunda creación. La primera creación, naturaleza humana. La segunda creación, participación en la naturaleza divina. Hemos sido regenerados, recreados por Cristo. Una cosa impresionante. Fíjense, ese amor que desde el Hijo desciende por nosotros, ese amor es el amor revelado, puesto en práctica por Cristo y derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y de esa manera, los hombres, destinatarios del amor de Dios, que recibimos el amor de Dios, se convierten en sujetos de amor, sujetos de caridad, llamados a hacerse ellos mismos instrumentos del amor, instrumentos de la gracia para difundir el amor de Dios y para tejer redes de caridad. Fíjense. Muy bien, lo vamos a dejar aquí. Listo, hasta aquí nos quedamos, son 8:30. ¿Ok? ¿Les parece bien? Más o menos se va entendiendo, vamos entrando en esta dinámica, ¿no? El amor, queridos hermanos, el amor es una cosa estupenda y es gratuito. Acuérdense, el domingo en la misa, esténse atentos y acuérdense de esto. Vengan a mí, que yo los daré descanso. Cojamos el yugo del Señor, no tengamos miedo de enyuntarnos con el Señor para caminar juntos y pidámosle al Señor, queridos hermanos, les ruego estos días, pídele al Señor, dile: Señor, yo quiero esto me gusta. ¿Les gusta o no les gusta? ¿No? Hay algo ahí adentro, ¿no? Señor, esto me gusta, pero se me complica todo. Pero me gusta esto. Si te gusta, estupendo, porque es Dios que te está llamando a ser santo, te está llamando a ser cristiano. Fíjense, tú dile esto: Señor, esto me gusta, pero yo no lo puedo hacer. Hazlo tú en mí. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Señor, me gusta, pero se me hace imposible lo de San Pedro, lo que hemos dicho en el Evangelio. Hazlo tú, que yo no puedo. Sé humilde, con humildad. Señor, hazlo tú. Yo quiero amar así, quiero vivir así, yo quiero ser así, me encanta, todo eso me encanta. Pero mírame, es lo que dice Pedro: Pedro, ¿me amas? Señor, pues tú lo sabes todo, ¿qué te voy a decir? Pero sí, te quiero, es un amor imperfecto, pero verdadero, pero mira, pues ya sabes quién soy, te he negado, muy bonito. Pues eso, Señor, tú lo sabes todo,
Tú sabes que me gusta, pero que no puedo. Hazlo tú, que yo no puedo. Basta con esto. Si te puedes poner de rodillas cada día, Señor, hazlo tú, que yo no puedo. Hazme santo. 1 día, 2 días, 3 días. Dame tu Espíritu Santo. 4 días, 7 días, 8 días. ¿Ustedes creen que Dios no se lo va a dar? ¿Qué dice Jesús? Dice, si ustedes que son malos, ¿les suena, no? ¿Qué dice? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo le dará el Espíritu Santo, que es la persona amor, a quien se lo pide? ¿Cuánto más? Pidan y recibirán, toquen y se les abrirá. Eso dice el Evangelio. ¿Por qué estás viviendo en el esfuerzo sin contar con Jesucristo, haciendo las cosas por tu cuenta y al final siempre fracasando? Con humildad, Señor, hazlo tú, que yo no puedo. Una cosa estupenda. Dame tu Espíritu Santo. Todos los días, dame tu Espíritu Santo, dame tu Espíritu Santo, dame tu Espíritu Santo. Y vas a enseñar a tus hijitos que son pequeños a rezar. Cuando recen, hijito, vamos a pedir el Espíritu Santo. Pídele tú a Diosito, el Espíritu Santo, a la mamita de Chapi, para ti y para tus papitos. Y el chiquito de 4 años, Señor, dale el Espíritu Santo a mis papás. ¿Tú crees que Dios no se va a conmover ante esa criatura? ¿Cómo no se va a conmover? Si tú se lo pides con humildad, Señor, ayúdame, mira, yo quiero ser santo, pero no puedo. ¿Tú crees que Dios no se va a conmover? Claro que se conmueve. ¿En qué Dios si no estaríamos creyendo, hermanos? ¿En qué Dios? No sería en este, ¿no? Fíjense, este es el amor. Dios se conmueve ante nosotros cuando ve que somos humildes. Dice el Salmo, Dios al soberbio lo mira desde lejos. ¿Conocen ese Salmo? En cambio, ¿qué más dice el Salmo? ¿Ah? No saben. Ya fe, no se quedan mal. Dios se inclina hacia el humilde. Se inclina hacia el humilde. En cambio, al soberbio lo mira desde lejos. ¿Saben por qué Dios mira al soberbio desde lejos o no? ¿Saben por qué? Porque al soberbio no te le puedes acercar. No puedes, por más que quieras, no puedes, porque tiene él su espacio. Su espacio. Entonces no te deja acercarte. Por eso el pobre Dios, como el papá de la parábola, tiene que mirar de lejos. Pobrecillo Dios, si quisiera acercar, pero no lo deja. El soberbio no lo deja. Cuando uno hace las cosas solo, en su esfuerzo, en su no sé qué, en sus no sé cuántos, no le deja espacio a Dios. El pobre Dios nada más te mira de lejos. A ver, pobrecillo, a ver. ¿No? En cambio, se inclina hacia el humilde. Dios levanta del polvo al desvalido, de la basura al pobre. Sus salmos, palabra de Dios. De la basura al pobre, para hacer lo que se siente entre príncipes. Entre los príncipes, son salmos, palabra de Dios. ¿Y qué dice la Virgen María? Dice eso. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Derriba del trono a los poderosos, los que se sienten alguien, los que van por ahí dando clase a todo el mundo, que son la Torá encarnada, el último grito del Sermón de la Montaña encarnado. Los derriba. Así, se la han pasado juzgando y el Señor en un instante, ¡pam!, cura pedófilo, ¡fua!, ya salió todo. Y era el gran santón. Estudien los casos. El fundador de los Legionarios de Cristo, el gran santón, el padre Caradima de Chile, grandes santones. El fundador de los Legionarios de Cristo se pasó a los Vaticanos como en su casa. Todo el mundo pensaba que era un gran santo, exigente, no sé cuánto, moralista como él solo, no sé qué, sin vergüenza, pobrecillo. El padre Caradima de Chile, ¿han oído hablar del caso del padre Caradima? Que es lo que se trajo abajo la iglesia en Chile. Bueno, en Chile, que es un país católico como el Perú, hoy mucho menos de la mitad de los chilenos se declaran católicos, menos del 40%, me decían otros unos misioneros que viven en Chile que han estado aquí. Y dije, he leído 43%, menos, me dice Monseñor, menos del 43% de los chilenos, porque el problema de la pedofilia se trae abajo la iglesia de Chile, porque una iglesia muy soberbia, no la iglesia como tal, sino los miembros. El más, un padre Caradima, párroco de la parroquia más pituca de Santiago de Chile. Ese hombre metía al seminario cada año, yo no sé si 20 seminaristas o 30, él solito metía más seminaristas que el resto de las parroquias de las diócesis, todos los años. La gente lo adoraba, parecía el gran santón,
Impresionante. De sus filas han salido varios obispos. Impresionante. El padre Cadaima, pobrecillo. Al final se descubre abusador de menores. Impresionante. Increíble. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Fíjense qué cosa tan fea. Porque lo que dice la Virgen María, derriba del trono a los poderosos, los que se creen mejores que los demás, que se creen el último grito del mesianismo, y entonces ahí, pobrecillos, caen, pobrecillos, la soberbia. Y es decir, la soberbia hizo que el ángel más bello, el primero de los ángeles, se convirtiera en el peor demonio. Eso es lo que hace la soberbia. Por eso nunca hay que juzgar a nadie, somos pobres. Y entonces, dice la Virgen María, derriba el trono de los poderosos, enaltece, levanta a los humildes. ¿Quién es el humilde? La palabra humilde viene de una raíz latina que se llama humus. ¿Saben eso o no? Y humus significa tierra. El humilde es el que sabe de qué barro está hecho, que sabe que si Dios me quita la mano de encima, mañana soy peor que el maldito Cris y que el Caradima juntos. ¿Me entiendes? Y una mezclita también de ¿cómo se llama? De Don Corleone, el Padrino, si quieres, y ya está. Peor que todos. Vamos con temor, dice San Pablo, vivimos con temor y temblor. Ninguno está confirmado en gracia, somos pobres, por eso no juzgamos a nadie. No nos sentimos mejor que nadie. Solamente dice, Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. San Felipe Neri decía esto, el Señor sabe, ¿no? Cada vez que salía de su casa en la mañana, un gran santo, Señor, cuídate de Felipe, que hoy día te la juega, que hoy día te traiciona, cuídate de Felipe. Es una manera bonita de decir, cuídame, ¿no? ¿Me entienden? Por eso, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Seamos humildes, pequeños. Pidámosle al Señor también por estos hermanos nuestros, pobrecillos. Este fundador legionario de Cristo, que es una cosa increíble, porque hay gente que ha creado cosas que han hecho mucho bien. Los legionarios de Cristo es una orden religiosa impresionante hasta hoy día. Acaban de ordenar no sé cuántos, 25, 40, leíste el otro día. ¿Cuántos eran? 25, ¿no? 20. O sea, siguen ordenando, es una cosa muy buena. El pobre fundador se pudrió, se pervertió, sabe Dios conocerá su historia. Pobre hombre, ya se murió. Da pena, si el Señor le ayuda, que se haya arrepentido para que no se vaya al infierno. El otro lo mismo, ¿no? Señor, que han hecho, que tenga Dios misericordia. Y también, Señor, no me quites la mano de encima, porque sé que si tú me la quitas, hago eso y más. Más, todavía más, si tú me la quitas, ten misericordia de mí. Pidámosle esto al Señor. ¿Me entiendo lo que estoy diciendo? Que el Señor nos haga pequeños, que nos haga humildes, nunca sentirnos superior a nadie. Por favor, nunca, nunca, nunca. Esos pobres hermanos indigentes de la calle, a veces son un poco fastidiosos. Paciencia, si no tenemos para darles, no. Pero una sonrisita, no los juzguemos, no los matemos en nuestro corazón, no los descartemos, porque el Señor no nos descarta a nosotros. ¿Les parece bien? Y poquito a poquito que el amor de Dios vaya llenándonos para que podamos amar a todos y podamos encontrar nuestra felicidad en hacer la voluntad de Dios. Nos ponemos de pie.